Existe un silencio incómodo alrededor de la verdad femenina. Una conspiración social que oscila entre la devoción ingenua y el resentimiento visceral, sin espacio para el análisis frío. La cultura insiste en retratar a lo femenino como un arquetipo de pureza, de bondad intrínseca, de superioridad moral casi divina. Pero ¿y si esa narrativa fuera solo un teatro cuidadosamente coreografiado? ¿Y si uno de los pensadores más incómodos de la historia hubiera desgarrado ese velo hace más de 100 años? Friedrich Nietzsche nunca se sometió a lo políticamente correcto. No albergaba odio hacia las mujeres, pero tampoco caía en la trampa de su mitificación. Mientras sus contemporáneos las elevaban a santuarios de virtud o las relegaban a meros apéndices sociales, él escarbó más hondo. Quiso desenterrar lo que yacía bajo los roles impuestos, las máscaras de género, las expectativas culturales. Para Nietzsche, la dinámica entre hombres y mujeres nunca fue un idilio de igualdad o amor romántico. Era un campo de batalla arcaico, regido por instintos de poder, supervivencia y estrategias inconscientes. Y cuanto más observamos las relaciones modernas, más su perspectiva parece una profecía cumplida. Pero atención, esto no es misoginia disfrazada ni apologética masculina. Es una incisión quirúrgica en las fuerzas ocultas que gobiernan la atracción, el conflicto y la identidad. Nietzsche no ofrecía consuelos ni caricias retóricas. Traía un espejo sin edulcorantes, y su reflejo sigue escociendo. Si estás harto de los cuentos de hadas emocionales, si sospechas que bajo la superficie del amor late un juego más complejo, permíteme mostrarte por qué su mirada sigue siendo revolucionaria. En la filosofía nietzscheana, el amor masculino hacia las mujeres es, en esencia, una proyección. Los hombres no aman a la mujer real, sino al fantasma que construyen sobre ella, un ideal de dulzura, fragilidad y redención emocional. A esto lo llamaba idealización romántica, un autoengaño colectivo. La mujer perfecta no existe, es un personaje creado para calmar las inseguridades masculinas. Al convertirla en símbolo, de belleza, de moralidad, de consuelo, los hombres roban su autonomía. La reducen a un objeto dentro de su propia narrativa psicológica. Y esto, lejos de ser admiración, es cobardía. ¿Por qué? Porque la verdad femenina, según Nietzsche, es incómoda. Las mujeres no son seres etéreos ni demonios seductores. Son estratégicas, instintivas, dueñas de un tipo de poder que opera en frecuencias distintas. No es superior ni inferior, es otro. Y los hombres, incapaces de procesar esa otredad, prefieren la mentira reconfortante. La máscara del amor no nace del respeto, sino del miedo. Miedo a la mujer que no necesita salvación, que ejerce su sexualidad sin culpa, que rechaza el guión de su misión. Así, disfrazan ese terror con poemas y promesas, hasta que la realidad los golpea, cuando la ilusión se quiebra y emerge la persona real, con sus contradicciones, su fuerza, su independencia, muchos hombres gritan traición. Pero la traicionada nunca fue ella, fue su fantasía. Nietzsche jamás vio a las mujeres como débiles. Al contrario, reconocía en ellas una fuerza sutil, paciente, evolucionada durante siglos de exclusión. Mientras el poder masculino se exhibía en batallas y discursos, el femenino se perfeccionó en lo intangible. Sin acceso a ejércitos o púlpitos, las mujeres aprendieron a gobernar desde los intersticios, el lenguaje indirecto, la seducción, la gestión emocional. Moldeaban reyes sin empuñar espadas, construían legados sin firmar documentos. Ellas entendían algo radical. Controlar la percepción es controlar el juego. Su vanidad era táctica. Su coquetería, diplomacia. Su ternura, un arma. Pero hay un giro. Nietzsche observó que las mujeres habían convertido su supuesta debilidad en fortaleza. Virtudes como la paciencia o el sacrificio no eran rasgos naturales, sino armas de guerra psicológica. Al moralizar su posición, presentándose como cuidadoras, ángeles del hogar, aseguraban protección e influencia en un sistema que las oprimía. Esto no era hipocresía, era inteligencia pura. Una forma de torcer las reglas sin romperlas. El problema, advierte Nietzsche, llega cuando ese poder velado se libera. Cuando la mujer moderna, educada, económicamente independiente, ya no necesita negociar su lugar con susurros. El hombre tradicional, criado para sentirse imprescindible, entra en crisis. No sabe interactuar con una igual. La idealización se derrumba, y con ella, el viejo orden. Nietzsche no temía a la mujer libre, temía la ineptitud masculina para aceptarla. Aquí yace su visión más profética.
El futuro no pertenecerá a los que insistan en roles arcaicos, sino a quienes entiendan que la verdadera relación entre géneros debe construirse sin máscaras, sin idealizaciones infantiles, sin luchas de dominación. Esto exige un duelo. El hombre debe soltar su necesidad de superioridad, la mujer, su resentimiento histórico. Solo así podría emerger algo nuevo, un vínculo de fuerzas aliadas, no de enemigos íntimos. Nietzsche no era un profeta del caos, era un cartógrafo de la verdad. Y su mapa nos muestra que, bajo las capas de romanticismo y resentimiento, yace una posibilidad radical, relaciones donde el poder no se ejerza sobre el otro, sino con él. Donde la feminidad y la masculinidad dejen de ser armas para volverse lenguajes. Esta es la invitación incómoda de su filosofía, mirar a los ojos lo que hemos negado. Ver en la mujer no a un ángel o un demonio, sino a una jugadora maestra en un juego que todos heredamos. Y en el hombre, no a un héroe o villano, sino a un cómplice de su propia ilusión. La elección es nuestra, seguir bailando con máscaras o, por fin, empezar a hablar sin ellas. El análisis de Nietzsche sobre lo femenino no es una teoría estática, es un espejo que refleja las contradicciones de nuestra época. Hoy, cuando las mujeres ocupan espacios de poder abiertamente, no desde las sombras, su legado se vuelve aún más relevante. La estrategia silenciosa que él describió ya no es necesaria, y eso descoloca a ambos bandos. Los hombres extrañan el juego de la idealización, las mujeres, la eficacia de la influencia oculta. Pero Nietzsche iría más lejos, diría que la verdadera liberación no es imitar el poder masculino tradicional, sino trascender el binomio víctima/victimario. Pero esto no termina aquí. Porque si hay algo que Nietzsche entendió mejor que nadie, es que el juego del poder entre hombres y mujeres no es estático. Evoluciona, se transforma, y en nuestra era digital, ha mutado en algo que ni él mismo habría podido prever. Hoy, las batallas no se libran en salones palaciegos ni en campos de batalla, sino en las pantallas de nuestros teléfonos, en los algoritmos de las redes sociales, en los likes que se convierten en moneda de validación. Si Nietzsche viviera hoy, se frotaría las manos con una sonrisa sardónica al ver cómo las mujeres han trasladado su dominio de lo sutil a lo virtual. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla, y las estrategias son las mismas, solo que amplificadas por la tecnología. ¿Qué es un selfie cuidadosamente editado sino una versión moderna del arte de controlar la percepción? ¿Qué son las historias de Instagram sino pequeños teatros donde se escenifica una vida perfecta? Las mujeres, siempre maestras del juego simbólico, han adaptado su poder ancestral a la era digital. Pero aquí hay una ironía brutal, mientras que antes el poder femenino se ejercía en la intimidad de los hogares o en los susurros de los corredores palaciegos, hoy se exhibe en público, para que todos lo vean. Y sin embargo, sigue siendo igual de efectivo. Porque aunque ahora haya más visibilidad, el mecanismo es el mismo, la capacidad de moldear deseos, de influir en comportamientos, de crear narrativas que los hombres consumen sin cuestionar. La sociedad moderna vende la idea de que las mujeres son ahora libres, pero Nietzsche nos alertaría, ¿libres de qué, exactamente? ¿De verdad hemos roto las cadenas, o simplemente las hemos cambiado por otras más brillantes y digitales? La liberación femenina se ha convertido en otro producto de consumo, compra esto, sé esto, postea esto, y serás empoderada. Pero el empoderamiento real no se mide en seguidores ni en likes. Nietzsche diría que la verdadera libertad femenina no está en imitar el poder masculino tradicional, sino en redefinir el poder mismo. En negarse a jugar un juego que nunca fue diseñado para ellas. Y aquí es donde algunas mujeres están empezando a romper el molde, las que rechazan la obsesión por la imagen perfecta, las que usan su influencia para cuestionar el sistema en lugar de perpetuarlo, las que prefieren ser temidas por su inteligencia que deseadas por su apariencia. Y entonces llegamos al otro lado de la moneda, los hombres. Porque si hay un grupo que no sabe cómo navegar este nuevo mundo, son ellos. Criados para creer que su valor dependía de ser proveedores, protectores, héroes silenciosos, ahora se encuentran en un paisaje donde esos roles ya no son necesarios. ¿Qué hace un hombre cuando una mujer no necesita su dinero, su fuerza, ni su aprobación? La respuesta de muchos ha sido el resentimiento. El auge de los movimientos de hombres desilusionados no es casualidad. Es el lamento de quienes extrañan un mundo donde su posición era incuestionable. Pero Nietzsche, aunque comprensivo con el dolor del cambio, no tendría paciencia con esta actitud. Porque al final,
La evolución no pide permiso. Entonces, ¿cuál es la salida? Nietzsche no nos daría un manual paso a paso, pero sí una pista. La respuesta está en la autenticidad radical. En que hombres y mujeres dejen de actuar según guiones preestablecidos y empiecen a enfrentarse como lo que realmente son, seres humanos complejos, llenos de contradicciones, pero capaces. Si este video te hizo pensar, cuestionar o incluso enojarte un poco, entonces mi trabajo aquí está hecho. Porque Nietzsche no vino a darnos respuestas cómodas, vino a sacudirnos. Y si algo de eso resonó en ti, entonces necesito que te suscribas al canal, porque aquí no hablamos de modas pasajeras, sino de ideas que desafían el status quo. Dale like a este video para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente que, como tú, está harta de discursos vacíos. Y comenta con la palabra Nietzsche para saber que hay más mentes inquietas dispuestas a ir más allá de lo superficial. ¿Quieres más contenido así? Activa las notificaciones porque lo que viene es aún más intenso. Y si te atreves, échale un vistazo al video que aparece ahora en pantalla sobre cómo saber si ella te manipula y cómo dejarlo. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos rompiendo tabúes.